Ok, entonces hoy lo que vamos a ver es em, torsión, torsión y equilibrio rotacional. Este tema siempre lo explicaba en el colegio usando como ejemplo una puerta que ustedes abren y cierran, ¿verdad? Pero bueno, voy a tener que explicarlo en la compu. Entonces, cuando ustedes abren una puerta, ¿verdad? Ustedes saben que la puerta es una tabla, bueno, una puerta que no se desliza, ¿verdad? Por supuesto. Es una tabla que gira alrededor de un punto de rotación, que es el lugar donde se encuentran las bisagras. Entonces, una tabla, una puerta, se ve más o menos de esta forma, ¿verdad? Ustedes dibujan la puerta así, y entonces la puerta tiene la posibilidad de moverse rotando, ¿verdad? Rota. O sea, si aquí está, por ejemplo, el pomo de la puerta, entonces una persona que quiera abrir la puerta lo que hace es que ejerce una fuerza sobre el pomo de la puerta y la puerta se abre. Pero ustedes aplican una fuerza sobre la puerta para abrirla. Sin embargo, la puerta rota, pero no se traslada, ¿verdad? Eso quiere decir que la puerta no se mueve hacia otra habitación, sino que la puerta sigue estando en el lugar donde está, pero cambia su orientación, cambia su movimiento. Entonces, la puerta, como es un objeto grande que tiene un tamaño, tiene dimensiones, entonces ustedes pueden medir el largo de la puerta, miden el alto, miden el ancho. Entonces la puerta no se comporta como una partícula puntual, ¿verdad? Porque a diferencia de una partícula puntual, la puerta puede rotar, puede cambiar su posición, tanto si se traslada de un lugar hacia otro, como si rota. Entonces, ahora lo que yo estoy interesado en estudiar es cómo se comportan los cuerpos que, como la puerta, tienen la posibilidad de rotar. Si ustedes observan este caso desde arriba, pues, imagínense que ustedes colocan, no sé, una cámara, hay una cámara arriba. Entonces graban cómo es que sale la puerta desde arriba. Entonces, ¿qué es lo que ustedes verían? Bueno, ustedes verían la bisagra de la puerta, ¿verdad? Que sería este circulito de acá. Verían la puerta desde arriba, entonces lo que ven es el perfil de la puerta, ¿verdad? Esto sería la perilla de la puerta, ¿verdad? Y bueno, la persona que está abriendo la puerta, ¿verdad? Desde arriba. Si la persona tuviera un sombrero, entonces se vería así, ¿verdad? O sea, el sombrero lo hago nada más para tener claridad en la perspectiva. Ok, entonces, el acto de abrir la puerta involucra varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, la persona tiene que hacer una fuerza sobre la puerta, pero esa fuerza tiene que apuntar hacia cierto lugar y además tiene que ser aplicada en cierto lugar especial. Para abrir la puerta, ustedes tienen que hacer una fuerza orientada en el lugar donde se encuentra la perilla, ¿verdad? Entonces, esta sería la fuerza aplicada por la persona. Ahora, si ustedes aplican la fuerza en un lugar donde no es la perilla, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes empujan aquí, donde está la bisagra de la puerta? Si ustedes empujan donde está la bisagra, la puerta no se va a abrir. De hecho, la puerta no va a hacer nada porque el movimiento, aunque se da en la bisagra, ¿verdad? Si ustedes no lo orientan hacia la dirección correcta, no va a producir un movimiento de rotación. Para que se mueva, la fuerza tiene que ser aplicada a cierta distancia de la bisagra. De hecho, entre mayor sea la distancia, mejor va a ser para abrir la puerta.
Por eso es que la perilla se encuentra en el otro extremo de la puerta, ¿verdad? Siempre se encuentra alejada de la bisagra de la puerta. Son lugares diferentes. Entonces, hay una cantidad muy importante que es el brazo de palanca, que es la distancia que existe entre el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza. En este caso, para la puerta, entonces, sería la distancia que hay entre la bisagra de la puerta y la perilla. O sea, realmente el brazo de palanca sería el ancho, ¿verdad? El ancho de la puerta. Pero el brazo de palanca se puede definir para otros objetos, ¿verdad? No necesariamente para una puerta, como en este caso. Entonces, el brazo de palanca, vamos a definirlo con mayor precisión, es un vector que mide el desplazamiento entre el eje de rotación y el punto donde se aplica una fuerza sobre un objeto. Generalmente, el brazo de palanca lo representamos con la letra R. Así, con la letra R. Y como es un vector, entonces se escribe con una flecha. Al ser una medida de un desplazamiento, entonces el brazo de palanca se mide en metros, ¿verdad? Se mide en metros o en centímetros, en unidades de longitud, ¿verdad? Entonces, R sería este vector de acá. Una cosa muy importante del vector de brazo de palanca es que se define, mira, escribe brazo de palanca, ¿okay? Brazo de palanca. Es que el brazo de palanca se define de manera tal que siempre sale del eje de rotación y apunta hacia el lugar donde se aplica la fuerza. Ok. Entonces, cuando tenemos un brazo de palanca y una fuerza aplicada, tenemos también un torque. Vamos a definir qué es el torque. Torque, o en algunos casos, algunos libros de texto lo llaman también el momento de torsión, el torque, o momento de torsión, se define como el producto cruz entre el brazo de palanca y la fuerza aplicada. Recuerden que al principio de año hemos visto una operación matemática que se llamaba el producto cruz. Pues este va a ser la primera aplicación física tangente, digamos, concreta sobre cómo utilizamos el producto cruz en física. Entonces, el torque es un producto cruz. El torque se escribe con la letra griega tau. No estoy seguro cómo se escribe en la computadora, entonces lo voy a hacer a mano. La letra griega tau es así. La letra tau es como una T, ¿verdad? Pero tiene el palito curvo, ¿verdad? Entonces se diferencia de una T en ese sentido. De hecho, alguna gente dice que tau es como la letra pi, pero sin el palito a la izquierda, ¿verdad? Bueno, el punto es que tau, o el torque,
es igual, entonces, al producto cruz entre el brazo de torsión y la fuerza aplicada. Eso quiere decir que si ustedes conocen la magnitud del brazo de palanca, conocen la magnitud de la fuerza y conocen la dirección entre ellas, pueden calcular el producto cruz utilizando la fórmula que hemos visto al principio, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que cuando ustedes querían calcular la magnitud de A cruz B, por ejemplo, la magnitud de A cruz B era igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre los vectores. Entonces, si ustedes quieren calcular la magnitud del torque, es la magnitud de R cruz F, y por lo tanto es igual a la magnitud del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo entre el brazo de palanca y la fuerza. Muy importante, entonces, este es el ángulo entre R y F. Por ejemplo, ¿cuál sería el ángulo para R que se mide entre R y F en este ejemplo en particular? Bueno, hay una forma bastante sencilla de calcular ese ángulo. Lo que ustedes hacen para calcular ese ángulo es que ustedes dibujan por aparte otro diagrama. Vamos a hacer un diagrama que consiste en un plano cartesiano, entonces voy a dibujar el eje Y, voy a dibujar el eje X, va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Y lo que voy a hacer es que voy a trasladar estos vectores a este diagrama para poder verlos con mayor claridad. Entonces, por ejemplo, voy a trasladar el vector del brazo de palanca. El brazo de palanca apunta hacia abajo, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo copio y lo muevo a este diagrama, lo escribo o lo dibujo de esta forma. Punta para abajo, ¿verdad? Ahí apunta hacia abajo en el eje Y. También, entonces, voy a copiar el vector de fuerza. Entonces, llego, lo copio, ¿verdad? Y lo traslado a este diagrama, pero me aseguro de que el origen esté junto al origen del brazo, del brazo de palanca. Entonces, este sería el vector de fuerza que apunta hacia el lado izquierdo del eje X y el brazo de palanca apunta hacia abajo en el eje Y. Entonces, ahora es más fácil ver cuál es el ángulo entre los dos vectores, ¿verdad? Sería un ángulo de 90 grados, por supuesto, ¿verdad? 90 grados. Y como ustedes saben, ¿verdad? El seno de 90 grados, el seno de 90 grados es igual a 1. La función seno es una función que entre sus propiedades, ¿verdad? Se encuentra que seno de z siempre es menor o igual que 1 y siempre es mayor o igual que menos 1, ¿verdad? O sea, el seno nunca va a ser más grande que 1. Entonces, eso quiere decir que cuando el ángulo que se forma entre el brazo de palanca y la fuerza es igual a 90 grados, quiere decir que en ese punto el torque es máximo, ¿verdad? El torque se hace o alcanza el valor más grande que puede tener cuando el ángulo que hay entre el brazo de palanca y la fuerza es igual a 90 grados. De hecho, puede ser igual a 90, ¿verdad? O podría ser, digamos, en teoría podría ser menos 90 grados. El seno de menos 90 es igual a menos 1. Entonces el torque sería mínimo, ¿verdad? Pero su magnitud sería máxima, pero negativa. El torque puede ser igual a 0. ¿En qué casos el torque es igual a 0? Bueno, si
zeta es igual a 0, ¿verdad? Entonces, el seno de 0 es igual a 0. Es una propiedad de la función seno. ¿Qué significa hacer un ángulo de 0 grados? Bueno, un ángulo de 0 grados ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, aplican la fuerza hacia esta dirección, ¿verdad? Sería una forma bastante extraña de abrir una puerta, ¿verdad? Porque la puerta se abre empujándola hacia atrás, no se abre tirándose a los lados, ¿verdad? Entonces, aunque usted haga una fuerza muy grande hacia los lados, la puerta no se va a abrir porque la dirección de la fuerza no está apuntando hacia la dirección en la que la puerta se abre. De hecho, la mejor forma de abrir una puerta es empujando completamente, ¿verdad? Perpendicular al brazo de palanca, porque en ese caso el torque va a tener un valor máximo. Entonces, el torque es una cantidad importante que está relacionada con el movimiento de los cuerpos en rotación. Otra propiedad del torque es la unidad de medida que utilizamos para medirlo. Si ustedes se fijan, ¿verdad? El torque es igual al producto cruz de R con F. Eso quiere decir que la unidad de medida para el torque es unidad de distancia o desplazamiento por unidad de fuerza, ¿verdad? Entonces, el torque se mide en Newton por metro. ¿Okay? Newton multiplicado por metro. Cuando hablamos de torque, no le vamos a poner, digamos, una unidad especial al torque, sino que vamos a decir simplemente Newton por metro, que es la unidad con la que se mide. Ok, chicos, ¿aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? Bueno, ahora, recuerden que cuando hacíamos producto cruz, el producto cruz o el producto vectorial da como resultado otro vector, ¿no? Entonces, para poder calcular completamente el torque, tenemos que calcular también la dirección del torque. Y la dirección del torque se calcula utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, vamos a tener que volver a repasar ese tema para poder comprender bien el tema de torques. Entonces, vamos a considerar el siguiente caso. Considere el siguiente caso. Entonces, voy a imaginarme ahora que yo tengo un objeto, puede ser una puerta, ¿verdad? Pero no necesariamente lo es. Tenemos un objeto que cuando lo vemos desde arriba tiene una forma irregular, ¿verdad? Puede ser redondo, puede ser cuadrado, puede ser, ¿verdad? Completamente irregular. Algo así. Y ese objeto va a estar fijo en este punto. De manera que ese objeto tiene la posibilidad de rotar con respecto a ese punto, ¿verdad? Ese punto podría ser o podría no ser el centro del objeto, ¿verdad? No necesariamente va a girar respecto a su centro. Puede hacerlo, pero no es necesario. Y vamos a considerar qué ocurre si yo aplico dos fuerzas sobre este objeto. Digamos que yo aplico una fuerza acá, apuntando hacia abajo, y aplico una fuerza acá, apuntando hacia la derecha, por decir algo, ¿verdad? Entonces, esta fuerza la voy a llamar la fuerza
F1, vector, y esta otra la voy a llamar la fuerza F2, vector. Ahora, las dos fuerzas actúan juntas, pero yo podría imaginarme qué es lo que haría el cuerpo si estuviera solamente en presencia de una de esas fuerzas. Si yo tuviera nada más la fuerza F1, pero no tuviera la fuerza F2, entonces el objeto empezaría a rotar en el sentido opuesto a la dirección de las agujas del reloj, ¿verdad? En cambio, si yo quito F1 y dejo F2, el objeto empezaría a rotar en el mismo sentido de las agujas del reloj. Eso quiere decir que F1 y F2 son fuerzas que tienen como resultado hacer que el cuerpo rote hacia direcciones distintas. Entonces, eso físicamente quiere decir que una de estas fuerzas produce un torque que tiene una dirección opuesta al torque que produce la otra. Cada fuerza tiene su propio brazo de palanca. El brazo de palanca de F1 sería este vector, ¿verdad? Sale desde el eje de rotación y llega al punto donde estoy aplicando la fuerza F1. Mientras que la fuerza F2 tiene este brazo de palanca. ¿Sí? Sale del eje de rotación y llega al punto donde estoy aplicando la fuerza. Entonces, este va a ser el brazo de palanca y lo voy a llamar R1. Y este otro lo voy a llamar el brazo de palanca R2. Hice este dibujo de manera tal que el ángulo entre los dos vectores sea 90 grados. Entonces, cuando yo llego y hago un diagrama especial para cada par de vectores, entonces yo tengo lo siguiente. Yo puedo entonces hacer un diagrama cartesiano, ¿verdad? El eje X, el eje Y, y voy a trasladar R1 y F1. Entonces, R1 está acá, ¿verdad? Cuando lo traslado se dibuja aquí. Mientras que F1 lo copio, ahí más o menos lo copio y me lo llevo a mi diagrama. Ahí más o menos, ¿verdad? Entonces esto sería F1 y esto sería R1. Y hago lo mismo para R2 y para F2, nada más que para R2 y F2 dibujo un diagrama diferente para no confundirlos. Aquí tendría el eje X, aquí tendría el eje Y. Entonces, R2 lo copio y lo dibujo acá. F2 lo copio y me lo llevo para acá. F2 y F2. En ambos casos, el ángulo que se forma entre los vectores es de 90 grados, ¿verdad? Aquí sería zeta 1, llamémoslo igual a 90 grados. Y aquí tendríamos zeta 2 igual a 90 grados. Cada fuerza entonces produce su propio torque. La fuerza F1 produce un torque que podemos decir que es tau 1. ¿Verdad? Tau 1 es igual a R1 cruz F1. Mientras que tau 2 produce un torque que es igual a R2 cruz F2. Si ustedes quieren calcular las magnitudes de tau 1 y de tau 2, entonces ustedes dicen tau 1, magnitud, es igual a la magnitud de R1 cruz F1, ¿verdad? Y eso es igual entonces a la magnitud de R1 por la magnitud de F1 por el seno
del ángulo entre R1 y F1. Pero ya ese ángulo vimos que es de 90 grados, entonces quiere decir entonces que esto es simplemente la magnitud de R1 por F1, ¿verdad? Porque seno 90 es igual a 1. Y lo mismo sucede para tau 2, ¿verdad? La magnitud de tau 2 es igual a la magnitud de R2 por la magnitud de F2 por el seno de 90. Entonces también es igual simplemente la magnitud de R2 por la magnitud de F2. Pero uno de estos torques tiene que ser negativo porque son torques que ocasionan movimientos diferentes. Entonces, eso lo determinamos aplicando la regla de la mano derecha. Entonces, para determinar la dirección de los torques, tenemos que usar la regla de la mano derecha. Entonces, hay que usar la mano derecha, ¿verdad? Entonces, esto funcionaba de la siguiente forma. Ustedes agarraban la mano derecha, ¿verdad? Esta, y la abrían de manera tal que el pulgar de la mano derecha se encuentre apuntando perpendicularmente a los otros 4 de la mano, ¿verdad? La mano se tiene que ver así. Después, ustedes agarran la mano derecha y dirigen los 4 dedos de la mano hacia la dirección de el primer vector en el producto cruz. Por la forma en que está definido el torque, el primer vector en el producto cruz es el brazo de palanca, es R, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren calcular la dirección del torque tau 1, tienen que dirigir sus 4 dedos hacia la dirección de R1. Apunta hacia la izquierda. Entonces, desde mi punto de vista, la izquierda queda para acá, ¿verdad? Entonces, pueden hacer cualquiera de esta forma, ¿verdad? Porque tiene que apuntar hacia la izquierda. Pero después cerramos la mano hacia la dirección de la fuerza. La fuerza F1 apunta hacia abajo. Entonces, cuando yo muevo mi mano derecha desde la izquierda hacia abajo, pero como estoy haciendo ahora, desde la izquierda hacia abajo, entonces mi pulgar apunta hacia atrás. Apunta, vamos a ver, apunta hacia mi espalda, pero hacia mi espalda es la misma dirección que hacia afuera de la pantalla. Ustedes pueden hacerlo ustedes mismos, ¿verdad? Ustedes mueven su mano hacia la izquierda y luego hacia abajo y su pulgar apunta hacia atrás. Entonces, eso quiere decir que el torque tau 1 apunta hacia afuera de la pantalla. Ahora, veamos qué ocurre con el torque tau 2, ¿verdad? El brazo de palanca de tau 2 es R2, este de acá, ¿verdad? Este R2 apunta hacia arriba. Entonces, hay que poner los 4 dedos de la mano derecha apuntando hacia arriba. Y después cerramos la mano derecha hacia la dirección de F2. F2 apunta hacia la derecha. Entonces, cuando yo lo hago, tengo que poner mi mano derecha así y cerrar hacia la derecha. Así, así, cierro hacia la derecha. El pulgar de mi mano, entonces, apunta hacia adentro de la pantalla, apunta hacia adentro de la página. Eso quiere decir que el torque apunta hacia adentro. Apunta hacia adentro de la página. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando el torque apunta hacia afuera de la página, decimos que es positivo. En este caso, entonces, eso quiere decir
que el torque tau 1, apunta hacia afuera es positivo. O sea, la magnitud de tau 1 es positiva, según la forma en que lo acabamos de definir. Mientras que cuando el torque apunta hacia adentro de la página, es negativo. ¿Verdad? O decimos que es negativo, decimos. Eso quiere decir entonces que el torque tau 2 que apunta hacia adentro es negativo. La magnitud de tau 2 pues la consideramos como negativa. ¿De qué me sirve a mí entonces saber cuál es el torque positivo y cuál es el negativo? Porque yo después entonces puedo calcular la sumatoria de torques. Calcular una suma de torques como calculo también una suma de fuerzas. Es un tema relacionado. Cuando yo calculo una sumatoria de torques, ¿verdad? Entonces tengo que tomar en cuenta las direcciones. En este caso, la sumatoria de torques tomaría a tau 1 como positivo y a tau 2 como negativo. Entonces sería tau 1 menos tau 2. O sea, realmente es una resta, no una suma. Y la suma de torques tiene la propiedad que cuando la sumatoria de torques es igual a 0, entonces el cuerpo está en equilibrio rotacional. Estar en equilibrio rotacional quiere decir que el cuerpo puede quedarse quieto sin rotar, ¿verdad? O sea, estar en equilibrio rotacional quiere decir que no rota, ¿verdad? Puede ser que se mueva para arriba, para la derecha, para la izquierda, pero de fijo no rota. O por lo menos no acelera rotando. ¿Qué es lo que uno quiere conseguir, por ejemplo, cuando uno frena las llantas de un carro, ¿verdad? Tú lo que quiere es que la llanta deje de girar. Entonces, la llanta deja de rotar, ¿verdad? Se puede trasladar a lo largo de la carretera, pero la llanta deja de rotar, deja de girar. Y eso ocasiona que el carro se detenga. O hay otros ejemplos, ¿verdad? Cuando usted cierra la puerta, entonces usted lo que quiere es que la puerta no rote, entonces que la puerta no se abra, ¿verdad? Bueno, entonces la otra semana vamos a ver un poco de ejemplos de esto. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, Creo que no, profe. ok. Bueno, entonces dejémoslo hasta acá.